Saludos, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien en esta noche de jueves. Ahora estamos en día jueves, pues para poder compartir con ustedes este tema que es parte de una serie de temas que ya les había platicado sobre el judaísmo de Jesús. Así que hoy abarcaremos como yo les he comentado, para mí es una pieza, cada tema es una pieza de un gran rompecabezas para poder entender el mundo bíblico y en este caso el mundo de Jesús, ¿vale? Porque para poder comprender el mundo de Jesús necesitamos entender las condiciones político-religiosas que había en ese momento, económicas y de todo tipo, para poder comprender mejor los dichos, las palabras, las enseñanzas y la misma vida de Jesús. También entender el por qué en ese tiempo el pueblo judío esperaba la redención mesiánica, el por qué hubo varios aspirantes a Mesías en ese tiempo, porque Jesús claramente no fue el único aspirante a Mesías del primer siglo. Y es porque el pueblo estaba esperando esta redención y para eso, para que naciera esa esperanza, ese anhelo, tuvieron que existir condiciones sociales muy específicas y eso es lo que precisamente necesitamos entender para comprender, por supuesto, el judaísmo de Jesús. Así que vamos a comenzar en esta noche con un tema más de esta serie. Serán pues varios, pero hoy nos toca hablar sobre Judea bajo el Imperio Romano. Judea bajo el Imperio Romano. Entonces decíamos, pues es importante esta clase de charlas porque podemos comprender a través de ellas con mayor amplitud el fenómeno que dio lugar al mesianismo, a esos movimientos mesiánicos que, repito, nosotros los conocemos solamente a través de Jesús, pero en ese tiempo existieron varios pretendientes a Mesías y también existieron, por supuesto, varios movimientos mesiánicos de todo tipo y clase. El movimiento de Jesús, que por supuesto conocemos hasta hoy en día, fue uno de tantos y tantos movimientos sociales, religiosos, políticos que hubieron en ese tiempo. Ahora bien, entonces, hablando sobre el judaísmo de Jesús, vamos a entender esto de Judea bajo el Imperio Romano. Judea bajo el Imperio Romano. Y es que existen infinidad de pasajes dentro de los llamados evangelios donde Jesús pues claramente tiene confrontación tanto con otras sectas de ese tiempo como contra autoridades romanas por causa de esto, por causa de que Judea estaba bajo su dominio, el dominio romano. De hecho, la misma muerte de Jesús es a manos de Roma y por supuesto debemos entender qué fue lo que llevó, por supuesto, a que Palestina del primer siglo, o conocido también como Judea, estuviera bajo dominio romano. Debemos entender por qué ellos acabaron en esta situación, porque no fue de la noche a la mañana. En el tema pasado que vimos sobre Herodes el Grande, que les aconsejo verlo, porque esto les ayudará a entender, por supuesto, de mejor forma cómo se desarrolla cómo se desarrollan los años que anteceden al nacimiento de Jesús y cómo es que el Imperio Romano toma control de Judea en ese tiempo. Así que ese tema de Herodes el Grande que ya está grabado en el canal también es muy importante para poder comprender todo esto a grandes rasgos. Ahora bien, el judaísmo de Jesús es el judaísmo conocido como judaísmo del segundo templo. Eso es lo primero que debemos entender, estimados amigos. El judaísmo de Jesús es el judaísmo del segundo templo, que abarca para términos prácticos desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo, en términos prácticos. Esto es importante porque el judaísmo, como todas las religiones, hemos platicado, no son religiones estáticas, religiones lineales, sino que son movimientos que van evolucionando y van cambiando a través del tiempo. Así que el judaísmo de Jesús, que existía en su tiempo, por supuesto, no es el mismo que conocemos hoy en día, ni que vino inclusive después de la destrucción del templo, conocido como ya judaísmo rabínico. Entonces, el judaísmo de Jesús es un judaísmo que nace a partir de la deportación a Babilonia
y tiene sus comienzos más prolíferos cuando Ciro el Grande, en el año 538 de antes de Cristo, los liberta de Babilonia y les permite reconstruir el segundo templo. Es por eso que se conoce como judaísmo del segundo templo. Y desde ese momento, Israel ya no era un estado libre, sino una provincia del imperio persa que se llamaba Yehud. ¿Ok? Este judaísmo, por supuesto, es un judaísmo que toma influencia sobre todo de la cultura y religión babilónica, de la religión persa, de la religión griega y por último de la religión romana, que es el que lo destruye y da lugar a un nuevo judaísmo rabínico en el año 135 de nuestra época. Pero eso será otra historia. Basta por ahora entender que este judaísmo, el cual Jesús practicó durante los días de su vida, el cual él conoció, es el resultado de una evolución de siglos, con varias influencias, repito, de varios imperios que los conquistaron y que tuvieron dominio sobre ellos. Ahora bien, después de la conquista de Alejandro Magno en el 333 a.C., el país estuvo gobernado primero por la dinastía de los Lágidas de Egipto y posteriormente por los Seleucidas de Siria. Mientras que los primeros dieron libertad a su religión, los segundos, a través del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, comenzó una persecución, como sabemos, sistemática contra los judíos religiosos, buscando introducir la helenización forzada al pueblo, surgiendo así la famosa revuelta de los macabeos y con ello la fundación de la dinastía Hashmonea en el año 167 antes de Cristo. Repito, estos eventos son importantes para entender a grandes rasgos cómo es que Israel llega a dominio romano, ¿vale? Repito y recalco que miren el video sobre Herodes el Grande porque ahí vamos a entender un poquito más esa línea de tiempo que nos lleva hasta los días de Jesús y al Imperio Romano que los domina durante varias décadas. Ahora bien, como consecuencia de todos estos eventos, se desarrolla la literatura apocalíptica. Hay estudiosos que creen que el libro de Daniel, el famoso libro de Daniel, se escribe en el año 165 antes de Cristo y pues es uno de los libros más tardíos, influenciado por esta apocalíptica que en ese momento tiene su auge. Y entonces también en ese tiempo se multiplican facciones y sectas religiosas con fuerte influencia política. Estamos hablando del tiempo de los Hashmoneos, de la dinastía de sacerdotes reyes que eran descendientes de aquellos que los habían liberado de Grecia, de Antíoco Epífanes, y que después se corrompen por propia voluntad, y toda la dinastía Hashmonea, desde el primero hasta el último, todos ellos son príncipes helenísticos. Todos ellos, aunque eran judíos, actuaban como príncipes helenísticos, sus mismos nombres son griegos, sus actitudes son griegas, entre todo ese tipo de cosas. Además de que usurpan la función de rey sin ser linaje de David, además de el sacerdocio. Por lo tanto, el pueblo empieza a inconformarse con toda esta dinastía hashmonea. De hecho, en este tiempo es cuando se multiplican estas sectas que conocemos en los días de Jesús, como los saduceos, fariseos, y también es en este tiempo cuando se separan ese grupo de sacerdotes que después son conocidos como la comunidad de Qumran o del Mar Muerto. Es decir, es un tiempo que en lugar que fuera de paz, de estabilidad, fue un tiempo de mucho caos, de mucha rebeldía. Inclusive Alejandro Janeo, que era parte de la dinastía Hashmonea, crucifica a 800 fariseos porque se habían opuesto a él. Es decir, que estos reyes fueron sumamente crueles, algunos de ellos por no decir todos, fueron sumamente crueles ante su propio pueblo. Y no estamos hablando de extranjeros, romanos, griegos, estamos hablando de reyes judíos que fueron crueles con su propio pueblo y esto provocó un sinfín de fragmentación social política y que llega a los días de Jesús. Julio César, el llamado Divino Julio, emperador romano, en el año 40 a.C. nombró a Herodes el Grande como rey de Judea y Herodes el Grande reina del año 37 al 4 antes de Cristo. Y en este reinado es donde nace, por supuesto, el actor más importante del cristianismo que es Jesús de Nazaret. Repito, este tema ya está grabado, mírenlo para unir
ese conocimiento y esas piezas importantes para entender los días que anteceden al nacimiento de Jesús. Durante el gobierno de Octavio, hijo adoptivo de Julio César, Arquelao, hijo de Herodes, fue rey de Judea y por cruel, porque era cruel, fue depuesto de su puesto por Augusto en el 6 después de Cristo, y Judea pasó a ser integrada directamente al Imperio Romano como provincia gobernada por un procurador o prefecto. Durante la vida de Jesús, el procurador fue Poncio Pilato, que estuvo desde el año 26 al 36 después de Cristo, y también él, Poncio Pilato, fue depuesto de su cargo precisamente por eso, porque también acabó siendo sumamente cruel. Entonces, pues como vemos, el pueblo de Israel no veía la tranquilidad ni la paz por ningún lado, ya sea por parte de sus propios gobernantes o ya sea por parte de reyes extranjeros, de gobernadores extranjeros. Ellos no conocían o no habían visto otra cosa más que crueldad, lamentablemente. Desde la conquista de Alejandro de la tierra de Israel, entonces, la introducción de la cultura y la filosofía helénicas fueron muy importantes, muy abundantes, y por supuesto esto contrarrestaba los valores de la nación judía y de esa clase que quería cimentarse en la ley de Moisés, y estaba siendo por supuesto muy atacada. Y es entonces cuando también viene Herodes el Grande en el año 37 antes de Cristo, que él era, como ya vimos en su tema, él era edomita, era un rey edomita, enemigos acérrimos, ¿no? Bíblicos de Israel, y este rey llega precisamente al poder respaldado por Roma, debido a que la dinastía Hashmonea había traicionado a Roma y se había unido a los persas, y por lo tanto Roma se enoja y manda a Herodes el Grande a aniquilar la dinastía Hashmonea, y con ello para siempre el sacerdocio hashmoneo también. Y empieza a reinar este rey complaciente del Imperio Romano, donde construye, como vimos en su tema, el tema pasado, construye varios lugares, puertos marítimos como Cesarea en honor a César, Cesarea Marítima, la Torre Antonio. La Torre Antonia en honor a Marco Antonio, construye varios lugares de culto romano, levanta estatuas a César, etcétera. Hace un sinfín de cosas Herodes el Grande en honor a los emperadores romanos, y con ello se gana la gracia de Roma. El número de estudiantes en su tiempo, en el tiempo de Herodes el Grande, el número de estudiantes judíos de filosofía griega igualaban a los estudiantes de Torá, es decir, que la lengua, el arte, el pensamiento y las costumbres griegas impregnaron la vida judía en Palestina de la época del nacimiento de Jesús. Yo sé que a muchas personas no les gusta que se les llame Palestina, pero no se ofendan, no nos interesa. Ese es el nombre académico y se acabó. No vamos a discutir Palestina, que después existió, que después no existió. No vamos a perder tiempo con eso. Es Palestina del primer siglo y se acabó. Bueno, el caso es que pues en este tiempo, cuando Jesús nace, como vemos, la cultura judía estaba impregnada del helenismo. Es algo con el cual Jesús se encuentra durante su vida, su ministerio, si lo queremos ver así, una, un pueblo lleno de influencia helenista, y que, por supuesto, amenazaba la pureza de su religión, que era basada en la ley de Moisés. Contra este escenario, o con este escenario, se está encontrando Jesús de Nazaret durante su ministerio. Por otra parte, fuertes movimientos religiosos, tales como los fariseos y los esenios, visionarios apocalípticos, mantenían la esperanza de una revolución mesiánica que revertiría precisamente esta situación política que se encontraban en ese momento. Es decir, no solamente el dominio romano sobre ellos, sino toda esa influencia religiosa y cultural que los estaba impregnando. Después hablaremos ya sobre la comunidad de Alejandría, Egipto, una comunidad judía pero bastante helenizada, y veremos cómo pues el pueblo judío, sobre todo de la diáspora, mantenía un contacto y una cultura demasiado helenista, y esto molestaba al resto de los judíos.
De hecho, a los judíos que estaban en la diáspora y sobre todo en Alejandría, se les conocía como los griegos. Muchas veces en el Nuevo Testamento se habla de los griegos, pero no se refiere a gentiles, se refiere a judíos helenizados, ¿ok? Ahora bien, además de estos grupos, tenemos a los celotes, saduceos, samaritanos, que era una rama disidente que vivía en el centro del país, manteniendo un sacerdocio y un templo propio. Juan Hircano, de los Hashmoneos, les repito, ellos hicieron infinidad de atrocidades. Juan Hircano destruyó su templo en el monte Gerizim y los romanos más tarde lo reconstruyeron cuando les dieron una recompensa por ayudar en la rebelión contra Bar Kokhba en el 135 después de Cristo. Es decir, este grupo fue siempre muy importante, los samaritanos. Ahora bien, dentro, por supuesto, de este tiempo de Jesús, había varias doctrinas mesiánicas y escatológicas con las cuales, por supuesto, Jesús se encuentra. Algunas de ellas él mismo cree y que habían nacido, como ya vimos, a partir de la dinastía Hashmonea, sobre todo, cuando ellos están luchando contra el imperio griego. Ahí es donde surgen demasiadas doctrinas escatológicas, es decir, de un juicio final, del final de los tiempos también. Y es entonces cuando las esperanzas de un redentor toman más fuerza. Por eso en los días de Jesús les decía, la gente estaba esperanzada en que un redentor aparecería de una o de otra forma y en cualquier momento. Como les decía, Jesús no fue el único aspirante a Mesías de ese tiempo. Hubo más aspirantes. Jesús es el más famoso, pero no fue el único. Bueno, la idea de una redención individual y también universal, por supuesto, debe buscarse en las profundidades del subconsciente de la humanidad. Instintivamente las personas buscan el feliz paraíso lejos de difíciles condiciones de la vida actual. Y es por eso que este pensamiento y deseo conllevó desde siempre al desarrollo de una escatología sobre la vida después de esta tierra. Culturas como la griega, la egipcia, la persia, la mesopotámica, etcétera, habrían empezado desde siglos antes con la construcción ideológica de un redentor y de vida placentera más allá de este mundo. Es decir, esta idea de un redentor, para empezar, no nace en el pueblo judío de un Mesías, nace sobre todo en Persia, con Zoroastro y el Shoshan persa. Esa es otra historia, pero estas ideas de un redentor, de un semidios o un dios que redime a través de un sacrificio o a través de su propia, un sacrificio hacia la muerte, hacia el mundo de los muertos, ya existía en otras culturas más antiguas. Es decir, el hombre siempre buscó una forma de ser liberado de este mundo, de esta vida mundana, terrenal, y entrar a una vida más allá de esta tierra. Durante este periodo predomina la idea acerca de la observancia de la ley que dio a Moisés, supuestamente, y de esta obediencia dependería la bendición tanto individual como a nivel nación. Repito, este tipo de cosas son las que hacen el ministerio de Jesús. Ese tipo de ideologías religiosas, es por eso que las estamos recordando, porque estas eran las bases para el pueblo judío de ese momento, del judaísmo del primer siglo, y que, por supuesto, dieron origen a muchas de las enseñanzas que Jesús después da a sus discípulos. Toda su fe se centró en la espera de un reino de Dios, la fe de este pueblo, y la antigua esperanza mesiánica se movía dentro de este escenario. El juicio final se entendía en el sentido de una purificación de Israel y una destrucción de sus enemigos, y eso pasa porque obviamente ellos están siendo machacados por Roma. Hubo varios pretendientes a Mesías que se levantaron en contra de Roma. En ese tiempo reunieron grupos y se levantaron en contra del imperio y todos ellos acabaron aplastados, acabaron muertos, acabó todo en un baño de sangre. Entonces el pueblo de Israel tenía esta esperanza. Dios nos va a mandar a su Mesías, Dios nos va a mandar un libertador, Dios nos va a mandar ya la salvación y va a imponer su reino, que en ese momento el reino de Dios no es un reino celestial, es un reino terrenal. El reino de Dios es un reino terrenal, una época mesiánica, una época donde Dios abarcaría a todos los pueblos.
pero ellos se unirían al único reino bendito para ellos, que era Israel, bajo un mismo cetro que era el Mesías. Es decir, las naciones estaban tomadas en cuenta, pero como inferiores, como sometidas al pueblo de Israel. Y entonces tendrían todos los pueblos un solo rey, que sería el Mesías. Esa era su esperanza. Hoy sabemos que es una esperanza ilusoria, ¿no? Lo digo sin ofender, es una esperanza pues utópica, es decir, imposible de que se cumpliera en ese tiempo ni en nuestros días. Nunca se va a cumplir tal cosa, aunque suene cruel. Pero pues esa es la fe. La fe no se mueve por raciocinio, la fe no se mueve por lógica. La fe se mueve pues por creencias, por sentimientos, por esperanzas. Esa es la fe. Y esa era la fe que ellos tenían, que un Mesías dominaría sobre todos los imperios, incluyendo Roma, que los estaba machacando en esos años. El universo entero, en este sentido, sería transformado. La antigua creación sería destruida y reemplazada por otra nueva y más hermosa en el tiempo mesiánico. Es aquí donde surge la esperanza de la resurrección, sobre todo a partir del libro de Daniel que vimos que nace en la época ashmonea, doctrina que fue abrazada sobre todo en un tiempo de tragedia, bajo la esperanza de que cuando Dios impusiera su reino sobre la tierra, tomaría en cuenta inclusive aquellos que ya habían estado o ya habían pasado al lugar de los muertos. Cabe aclarar que esta idea de la resurrección era muy importante para los mártires que estaban peleando en contra del imperio griego y estaban muriendo, debido a que si no hay una esperanza de que Dios me va a ayudar cuando muera, pues no tendría tanta fe de morir. Es decir, si la esperanza solamente fuera para los que están vivos, si el reino mesiánico aparece y solamente pues bendice o solamente favorece a aquellos que estén con vida, entonces yo que peleo por Dios y muero, no tendré ninguna recompensa. Así que la resurrección es aceptada con agrado en este tiempo, en el tiempo hashmoneo, porque la resurrección nos da la esperanza de que aunque yo muera, formaré parte de esa recompensa. El Mesías me resucitará y tendré parte en el mundo venidero. Tendré parte en el reino mesiánico y entonces valdrá la pena mi sacrificio. De esta manera, pues me motivan a dar mi vida por esta fe. Cabe aclarar y recalcar que en esta época, cuando los macabeos pelean, los macabeos son los padres de los hashmoneos. Entonces, primero vienen los macabeos y después los hashmoneos son como descendientes de ellos. Los que son peores son los hashmoneos, que ya dan lugar al reino de Herodes el Grande. Él es el que parte ese reino, lo destruye y desde entonces empieza a reinar favorecido por Roma, Judea. Pero el punto aquí importante es este, que los hashmoneos y todos ellos, por supuesto, fueron los primeros mártires de fe. Antes de esta época no había existido gente que muriera por su fe. Eran guerras por economía, por territorio y por otro tipo de cosas, pero nadie moría por su fe. Los primeros mártires registrados históricamente son ellos, los macabeos y este grupo de personas que pelean para defender su fe. Este es pues, el primer rastro que tenemos de alguien que hace tal cosa. Obviamente esto después se replicó miles de veces en la historia siendo algo que nunca debió pasar. Pero a fin de cuentas, ellos necesitaban esta motivación. Si muero por mi fe, necesito algo, una esperanza que me ayude a tomar esta decisión. Es lo mismo que pasa a veces con el Islam, ¿no? En ciertas doctrinas del Islam, donde ellos mueren por su fe, matan a otros por su fe, como los kamikaze, pero con la esperanza de que si hacen eso, de que si matan a los infieles, ellos tendrán una recompensa en su mundo venidero también. Por eso lo hacen, porque hay una recompensa en la otra vida. Así que la resurrección pues trae esta esperanza para que ellos dieran la vida en un momento de crisis. La esperanza de la resurrección atestiguada en el libro de Daniel, por consiguiente, no había sido generalmente aceptada en el siglo segundo antes de Cristo. Es decir, no todos los grupos que habían en ese momento aceptaron esta idea de una resurrección. Y eso pasa hasta en los días de Jesús cuando vemos que los saduceos no creían en tal cosa. Luego, entonces, será desechada la vieja Jerusalén, también en esta esperanza mesiánica,
que ellos tenían en los días de Jesús, y Dios creará una Jerusalén nueva y la instaurará en lugar de la antigua. En esta nueva Jerusalén vivirán los israelitas piadosos y los gentiles les rendirán honores. Les adelanto, como dicen actualmente en internet, ¿no? Una palabra que usan mucho, spoiler, es decir, un adelanto, que la próxima clase será sobre los gentiles y los judíos en la Tierra Santa en los días de Jesús. ¿Cuál era la convivencia entre gentiles y judíos en los días de Jesús? Judíos y gentiles en la Tierra Santa en los días de Jesús. ¿Ok? Eso lo veremos en la próxima charla en esta serie. Pero basta entender que entonces tendrán un lugar los gentiles, también los judíos, y aparecerá el Mesías y todos los gentiles le suplicarán y se convertirán a Dios por causa del Mesías, al Dios Yahvé. Muchos preguntan esto, ¿y cuál era el Dios de Jesús? Pues era Yahvé, ese era el Dios judío por excelencia. El Dios, él ya estaba fusionado con Yahvé, o sea, ya el único Dios para ellos era Yahvé, punto. Así que el Dios de Jesús pues tuvo que ser ese, el Dios Yahvé. Elías como precursor. Entonces, sobre la base también de Malaquías 3, se esperaba el retorno del profeta Elías para preparar la venida del Mesías, y esto por supuesto lo vemos ya después en el Nuevo Testamento como una doctrina aceptada por ellos. Las ideas sobre la aparición mesiánica variaron y aumentaron durante el periodo rabínico del segundo siglo, incluyendo ideas como los dolores de parto del Mesías o los 6.000 años de humanidad, 2000 sin Torá, desde la creación hasta 2000 años después, sin Torá, 2000 años con Torá y 2000 años de era mesiánica, 6.000 años de humanidad. Eso se empezó a desarrollar ya después de la destrucción del templo, cuando el judaísmo ya cambia de judaísmo del segundo siglo a judaísmo rabínico. Yo sé que muchos se confunden con esto y por eso después se explicará con más calma, pero repito, basta entender que el judaísmo tuvo evolución y tuvo variaciones en sus creencias. El judaísmo de Jesús no fue el mismo que el judaísmo rabínico del segundo templo, de la Mishnah, Talmud y todo ello. Y también el judaísmo que viene tiempo después no es el mismo judaísmo que se guardó en los días de Jesús. También vale aclarar la idea de que el judaísmo de los días de Jesús no es un judaísmo monolítico, es decir, no es un judaísmo totalitario. Hay varios movimientos, varios pensamientos, varias sectas. El judaísmo se vuelve más compacto cuando se destruye el templo y sobrevive solamente un resto de maestros y empiezan a desarrollar un judaísmo ya distinto, de acuerdo a las circunstancias que, pues bueno, ya tiene su propia historia. Pero a fin de cuentas, repito, este judaísmo donde se habla de un Mesías que tiene dolores de parto, y esto se refiere a que antes de la llegada del Mesías se oirán sus pasos, según los rabinos, y esto significa que vendrán catástrofes. Esta idea que después también el cristianismo desarrolla, seguramente influenciado por el judaísmo naciente, donde antes de la llegada del Mesías habrán dolores de parto de la humanidad. Habrán sufrimientos, calamidades, guerras, que es algo que hasta la fecha cree el mundo cristiano en general. Cada vez que pasa algo, por ejemplo, ahora las protestas en lugares como Los Ángeles, Chicago, por todas estas leyes fascistas que está desarrollando el gobierno americano, porque es fascismo, y pues vale aclarar que este hombre viene de Alemania, es descendiente de alemanes, como el buen fascista Hitler, ¿no? Hay hasta tal vez algo de genética de ahí. Entonces, fuera de esos temas políticos que sí afectan a fin de cuentas a la humanidad, fuera de esos fascistas actuales, este tipo de personas, el punto es que la gente empieza a decir, ya viene el Mesías porque hay movimientos, dice Mateo 24 que habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, que habrá varias, pues, alteraciones sociales, y la gente empieza, por supuesto, a creer que el Mesías aparecerá en cualquier momento. Bueno, este tipo de ideología mesiánica aparece también en el judaísmo rabínico del segundo siglo. Ahí se empieza a desarrollar. También ellos empiezan a creer en que el ataque final de las potencias hostiles contra Israel vendrán a través de Gog y Magog.
como última manifestación del mal, aniquilando el Mesías a todo este mal en una batalla final, la batalla de Gog y Magog. Así que este tipo de doctrinas mesiánicas, escatológicas y apocalípticas nacen en el judaísmo rabínico del segundo ciclo después de la muerte de Jesús. Ya es un tiempo ya pues más tardío. Procediendo a esto, la reunión de los exiliados de los cuatro puntos de la tierra que atestigua, por supuesto, el reino mesiánico. Así que todo ese tipo de ideologías popularon, pero ya después de la destrucción del templo. En los días de Jesús, este tipo de ideologías no eran las más comunes. Y un punto muy importante, un punto demasiado importante sobre el Mesías sufriente, que es una de las doctrinas principales del cristianismo. De hecho, si no hay, no hay filosofía o teología del Mesías sufriente, podríamos decir que no puede sostenerse el cristianismo, porque el cristianismo se sostiene bajo la idea de que Jesús es el Mesías aunque haya muerto, y esto se debe a que estaba profetizado que el Mesías debía de morir. El Mesías debería de sufrir por nosotros, morir por nuestros pecados y redimirnos por ende. Pero esta ideología tampoco estaba dentro del pueblo judío. Esta ideología fue sin duda un apoyo ideológico de fe que ellos desarrollaron para poder justificar la muerte del Mesías. Es decir, que esta doctrina tampoco era popular dentro del pueblo judío de ese tiempo. Se ha discutido mucho la cuestión de que si el judaísmo precristiano tiene la idea de un Mesías sufriente y en particular la de sus dolores de muerte tienen valor de perdón. En el judaísmo posterior hay pasajes que aparecen familiarizados con la idea de dolores y aflicciones del Mesías. Estamos hablando otra vez del judaísmo rabínico, del judaísmo que nace después de la destrucción del templo año 135, sobre todo de nuestro tiempo, de nuestra época, ahí es donde sí empiezan a ver pasajes que hablan sobre esta idea de un Mesías que sufre, pero no un Mesías que sufre para darnos salvación. Eso no se cree en el judaísmo. Se cree en dolores y aflicciones del Mesías, donde se concluye que el Mesías cargará de nuestros dolores como una piedra de molino, y en otros escritos aparece que el Mesías está sentado a las puertas de Roma, poniéndose y quitándose las vendas de sus heridas. En el libro cuarto de Esdras se predice que el Mesías morirá después de reinar 400 años, etcétera, etcétera. Pero esas ideas nada tienen que ver con las de expiación y muerte, y en cualquier caso se trata de testimonios tardíos y postcristianos, es decir, después del cristianismo. Al Mesías se da en cierto momento el nombre de doliente dentro del judaísmo rabínico, o según otra lectura, el Mesías leproso, justificándolo por el recurso de Isaías 53:4, donde dice, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Es decir, un Mesías doliente dentro del judaísmo no llegó a ser un tema dominante. El Targum oficial, que es el Jonathan, deja ciertamente intacta la relación de Isaías 53 con el Mesías, pero interpreta los versículos en que se habla de los dolores del siervo de Dios como no referentes al Mesías. O en pocas palabras, la idea de un Mesías que sufre, muere y resucita por nuestros pecados no existe en el judaísmo de Jesús ni en el judaísmo rabínico. Hay pasajes del Talmud, etcétera, etcétera, de los Midrashim, de los Midrash, que hablan de un Mesías que sufre, pero no un Mesías que redime a través de ese sufrimiento. Ahora bien, en el Mesías de Qumran, como sabemos, esta secta, repito, se desprende del pueblo en el periodo hashmoneo, y entonces ellos, por supuesto, también desarrollan ideologías propias mesiánicas. Aparte de compartir el clásico concepto de un Mesías hijo de David, la secta de Qumran introdujo un Mesías judío que tiene también un papel de sacerdote, y esto debido a que ellos eran pues sacerdotes también. Y lo que ellos buscaban era purificar el sacerdocio corrompido por los hashmoneos. Así que esta idea de un Mesías que será sacerdote y purificar el sacerdocio pues es una idea basada en sus propias ideologías y también basada en sus propias esperanzas de que
eso pasara porque no estaban de acuerdo con el sacerdocio de los Hashmoneos. Es decir, que el mesianismo de Qumran inició como un movimiento político cuyo objetivo era restaurar al sumo sacerdote legítimo, no los Hashmoneos, quitarlos de ese cargo, y con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un cuerpo doctrinal mesiánico de una escatología apocalíptica. Es decir, que desarrollaron ideologías de una batalla final, de un fin de los tiempos, etcétera, etcétera. La venida del Mesías iría acompañada y precedida de tribulaciones y guerras dentro del pensamiento de esta comunidad, en que el Satán haría todo lo posible por descarriar al pueblo elegido, es decir, ellos mismos, Qumran. El tema del éxodo en esta comunidad durante 40 años en el desierto que conocemos fue reelaborado hasta convertirse en un periodo de 40 años bajo el signo de Armagedón, con una prolongada serie de combates entre los hijos de la luz, es decir, ellos otra vez, Qumran, y los hijos de las tinieblas, Belial y sus huestes de malos espíritus y hombres impíos, representados en última instancia por los romanos a los que ellos llaman Kitín. La referencia más antigua a los dos Mesías es probablemente la que se encuentra en el documento UQS 911, donde el autor urge el cumplimiento de las normas de la secta hasta la venida del profeta y los Mesías de Aarón e Israel. Es decir, la comunidad de Qumran, sobre todo, creía no en un Mesías con doble papel, como después cree el cristianismo también, de un Mesías sacerdote y un Mesías rey, no, sino que la comunidad de Qumran cree en dos Mesías, inclusive hasta tres, es decir, un Mesías que sería el Mesías sacerdotal, un Mesías que sería el Mesías hijo de David y hasta un Mesías tercero que es un Mesías profeta, ¿no? Y este tipo de ideologías también aparecen, por supuesto, en los días de Jesús, por eso de repente a él se le pregunta que si él era el profeta, ¿no? ¿Cuál profeta? Pues el profeta que vendría antes de la aparición del Mesías o que anunciaría la aparición del Mesías. Ahora bien, también por otra parte, entonces Qumran cree en un Mesías distinto que es sacerdote y un Mesías distinto que es rey, hijo de David. Repito, ya después este pensamiento lo combina, sobre todo el cristianismo, y se cree que Jesús es Melquisedec, el rey sacerdote, como los Hashmoneos, que eran reyes y eran sacerdotes y profeta y todo. Es decir, el cristianismo combina todas estas ideologías en la imagen de Jesús. Y tenemos, perdón, antes de acabar, este pasaje donde se nos dice que no se apartará de ninguno de los consejos de la ley hasta la venida del profeta y de los Mesías de Aarón Israel. Esa es la parte de uno de los fragmentos encontrados en Qumran. Es decir, que ellos tenían una esperanza mesiánica muy peculiar, muy única, pero que estaba basada también en sus propios intereses sacerdotales, además de sus propias esperanzas y anhelos de poder volver a ver el sacerdocio legítimo puesto en pie y no ese sacerdocio que había sido corrompido por los hashmoneos. Después Herodes el Grande pone a sus propios sacerdotes a modo. También hubo varios sacerdotes a modo por Herodes y así sucesivamente hasta los días de Jesús, donde el sacerdocio estaba totalmente corrompido y comprado a precio. Pero eso será otra historia, estimados amigos. Así que hasta acá dejamos este pequeño fragmento sobre el judaísmo de Jesús, que es una de las primeras partes. Veremos más temas, pero repito, todos estos temas son rompecabezas pequeños para ir armando la gran imagen de los días de Jesús y de todas esas creencias, ideas y pensamientos que hubo en su tiempo y que dieron lugar después a el movimiento más grande que hemos conocido, que es el cristianismo que llegó hasta nuestras tierras, estimados amigos, de una u otra forma. Bueno, hasta acá dejamos la charla. Yo solamente quiero recomendarles pocos libros en esta noche. Por supuesto, sobre Jesús hay demasiados libros. Sobre el Jesús histórico hay una infinidad de libros, pero yo solamente quiero recomendarles cuatro muy interesantes para mí en esta noche. El primero de ellos es de Emil Schurer,
que se titula Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, volumen 2, Instituciones políticas y religiosas, que a mí me encanta ese libro. El segundo es Jesús, un profeta apocalíptico del nuevo milenio de Bar Ehrman. Y el tercero es Introducción al cristianismo primitivo, los primeros siglos del cristianismo de Paul Figueras. Y el último es Jesús, vida de un campesino judío de John Dominic Crossan. Ok, hasta acá dejamos la charla de esta noche, estimados amigos, y si todo sale bien, en los próximos días subiremos otro video sobre esta temática tan fabulosa del judaísmo de Jesús, que así le buscamos titular a esta serie, los días de Jesús, sus creencias y todo lo que pasó en esos tiempos, y también veremos otro tipo de temas ya diferentes a todo esto sobre Jesús, poco a poco para que también haya variedad en temáticas, estimados amigos. Un fuerte abrazo a todos. Espero que sigan teniendo excelente semana, que cierren con toda buena actitud esta semana y que todo les salga súper bien, estimados amigos. Así que nos saludamos muy pronto. Nos vemos en la próxima charla. No se olviden de compartir el tema, de suscribirse y seguirnos apoyando para que este canal pueda llegar cada día a más y más personas. Gracias, estimados amigos, por todo el apoyo que dan a este canal y todo ese cariño que dan también a mi persona. Un fuerte abrazo y pronto nos veremos en transmisiones en vivo. Hasta pronto, estimados amigos. Que pasen excelente noche. Saludos.